Cuando dejamos el Scharnhorst la semana pasada, había sobrevivido a la carrera del canal, se había reparado y se dirigió a Noruega. Después de esto, aparte de sufrir algunos daños por la tormenta, bombardear un Spitsbergen principalmente defensivo y descubrir que las adiciones de guerra habían aumentado su calado en medio metro y en consecuencia disminuido su velocidad en aproximadamente un nudo y medio, no había sucedido mucho al barco para finales de 1943, y con el Tirpitz fuera de acción gracias a las acciones de los submarinos enanos británicos, el Scharnhorst era la unidad operativa más grande de la Kriegsmarine que aún era capaz de salir a la batalla. Sin embargo, la Kriegsmarine en sí misma no era la organización más feliz. Aproximadamente un año antes, a finales de 1942, los cruceros pesados Ella Unoquartzov y Admiral Hipper habían salido a atacar los convoyes árticos, y en lo que se conoció como la Batalla del Mar Estéril, no lograron mucho más allá de que algunos de sus propios escoltas fueran disparados. Hitler se había vuelto un poco apoplético por esto. Fracaso bastante vergonzoso, y fue en ese punto cuando ordenó que toda la flota de superficie fuera desguazada y los recursos se dedicaran completamente a los submarinos U-Boot. Aunque esto podría haber complacido a algunos oficiales de la Kriegsmarine, los demás lucharon tanto como pudieron para mantener la flota de superficie al final. Hitler cedió, aunque esto no fue suficientemente a tiempo para salvar algunos barcos, como el Gneisenau, pero la mayor parte de la flota de superficie se mantuvo intacta, en gran parte debido al hecho de que, como todos estaban en Noruega, llevarlos de vuelta a Alemania para ser desguazados habría sido su propia operación logística que habría requerido aún más apoyo de la Luftwaffe y otros brazos operativos del ejército alemán que para principios de 1943, periodo que Alemania realmente no tenía. Estaban un poco ocupados con otras cosas como la masiva llegada del ejército rojo ruso. En un esfuerzo por atenuar ligeramente los esfuerzos ofensivos del Ejército Rojo, la Luftwaffe y la Kriegsmarine habían estado atacando los convoyes árticos tanto como fuera posible. Sin embargo, durante el verano no había tantos convoyes árticos, y para ser honesto, si los hubiera habido, los alemanes tampoco los habrían perseguido demasiado. Los aliados no solían enviarlos durante el verano porque las horas de luz del día tan al norte eran increíblemente largas, lo que significaba que estarían expuestos a ataques desde el aire, que era la principal causa de pérdidas de convoyes árticos durante un período prolongado de tiempo, y en lo que respecta a los alemanes, debido a la capacidad de los aliados para desplegar un número superior de barcos de superficie y, por supuesto, aviones desde portaaviones, y en las prolongadas horas de luz del día también tendrían periodos prolongados de tiempo para atrapar cualquier barco de superficie alemán. Pero a medida que el otoño se convertía en invierno y la oscuridad se alargaba cada vez más, las preocupaciones de ambos lados se aliviaban un poco, aunque obviamente en pleno invierno hacía un frío absolutamente helado y el hielo tendía a acumularse en todas partes en cada barco involucrado, ya fuera mercante o de la marina, por lo que tenía sus propias complicaciones, pero todos valoraban la cobertura de la oscuridad contra el asalto aéreo, lo que nos lleva al final de 1943. Los convoyes comienzan de nuevo con seriedad y el almirante Dönitz pide permiso para atacarlos. Para cuando se obtuvo el permiso, los objetivos serían los convoyes Gertrude 55B rumbo a Rusia y Ra 55A que estaba volviendo a casa. Solo como una nota rápida, los convoyes de salida se nombraban todos HUTW y luego un número, y los convoyes entrantes eran los RS. La designación numérica siempre permanecía igual, por lo que Ra 50 y 5A había sido previamente JWABRO 55A y JWABRO 55B, eventualmente se convertiría en Ra 55B. Espero que hayas seguido eso. De todos modos, la Luftwaffe había encontrado Tottenobel 5055B el 22 de diciembre de 1943, y el día de Navidad se ordenó a Scharnhorst interceptar bajo el mando del contraadmiral Erich B. el escolta compuesto por 5 destructores de clase Narvik. El convoy en sí estaba cubierto por 2 destructores y 3 escoltas más ligeros en cercanías,
para protegerse contra ataques de submarinos con una fuerza cercana de 8 destructores de la flota doméstica como respaldo, que era una fuerza razonable, pero con la que Scharnhorst y sus escoltas podrían lidiar bastante confiadamente si estaba cubierto por la Luftwaffe, ya que, obviamente, el superior poder de fuego de Scharnhorst podría haber estado en contra de una dispersión de torpedos bastante significativa de los destructores, por lo que el apoyo aéreo de la Luftwaffe sería muy útil para romper tales ataques. Si ese ataque salía bien, Ra-55A tenía un escolta casi idéntico, excepto que, bueno, tenían un dragaminas con ellos, por todo el bien que eso haría. JW-55B era, por supuesto, el objetivo mucho más lucrativo y valioso, ya que era un convoy lleno de suministros en dirección a Rusia, mientras que Ra-55A eran principalmente barcos vacíos de regreso. La pérdida de los barcos de cualquiera de los convoyes dolería, pero la pérdida del material de guerra en JW-55B lastimaría mucho más a todos en el lado de los aliados. Sin embargo, con las unidades capitales alemanas en Noruega teniendo muy poco más que hacer, el comandante de la flota del hogar, en este punto el almirante Sir Bruce Fraser, se había dado cuenta de que probablemente se planeaba un ataque al convoy y había planeado una trampa. Estaba bastante seguro de que un convoy ártico de algún tipo sería atacado por los alemanes tarde o temprano, y con JW-55A habiendo pasado de manera segura, ahora estaba bastante seguro de que los alemanes iban a morder el anzuelo con JW-55B. Cuando la combinación de informes de inteligencia, avistamientos de la resistencia noruega e información del propio convoy dejó claro que el convoy estaba siendo seguido por aviones, zarpó con el acorazado de la clase King George Fenn, Her Majesty's Ship Duke of York, el crucero Her Majesty's Ship Jamaica, 3 destructores de clase S de la Marina Real y el Stord, otro destructor de clase S que había sido asignado a una tripulación de destructores noruegos que seguía luchando con los aliados. Regresando en la otra dirección estaba la fuerza de cruceros que había cubierto JW-55A desde la distancia, compuesta por el crucero pesado Her Majesty's Ship Norfolk y los cruceros ligeros Her Majesty's Ship Sheffield y Her Majesty's Ship Belfast. Su plan era intentar usar la cobertura de la oscuridad y cualquier clima que se presentara para acercarse al Scharnhorst, idealmente hasta unos 12.000 yardas antes de abrir fuego, ya que sabía que el Scharnhorst siempre iba a ser más rápido que el Duke of York y que al abrir fuego a tan corta distancia, con suerte sin ser detectado antes, significaría que incluso si el Scharnhorst decidiera huir, permanecería en el rango de tiro del Duke of York durante un periodo de tiempo considerable, negándole así una rápida escapada. En el camino hacia el convoy, las fuerzas de Fraser practicaron su estrategia, con el crucero Jamaica haciendo las veces del Scharnhorst. Del lado de los aliados, a medida que se acercaba la Navidad, el clima había comenzado a empeorar mucho, y el convoy JW-55B había entrado en la zona de mayor peligro. Las dos grandes fuerzas de escolta que se seguían mutuamente se dirigían una hacia la otra, lo cual era una buena noticia, y al sur, desconocido para los aliados, el Scharnhorst estaba luchando a través del mismo mal tiempo, así como de mares pesados. Para el 26, el almirante Bay estaba en la misma área difícil que los convoyes y la batalla estaba a punto de comenzar. En algún momento de las primeras horas de la mañana, el almirante Bay está seguro de que ha sobrepasado el convoy y envía sus destructores, desplegándose detrás de él para intentar reubicar los objetivos. Mientras tanto, el almirante Fraser ordena a Ra-55A al norte, lejos de la próxima batalla, y ordena a 4 de sus destructores de escolta de flota que se separen y se unan a la flota británica que se está reuniendo, ya que sabe que los alemanes saben dónde está JW-55B, pero no ha recibido ningún informe de actividad alemana alrededor del convoy de regreso a casa Ra-55A. El clima es absolutamente terrible, y la proa afilada y la cubierta de proa baja del Duque de York
están enviando enormes cantidades de agua a través de las cubiertas delanteras, una parte sustancial de la cual se está convirtiendo en hielo casi inmediatamente. Mientras tanto, la proa alta y acampanada del Atlántico de Scharnhorst permite al barco un viaje algo mejor. A bordo del Her Majesty's Ship Belfast aparece un solo blip en el radar a unas 14 millas de distancia y navegando ligeramente al norte del oeste. Desafortunadamente para el Scharnhorst, en esta etapa de la guerra, el radar británico es más potente y por lo tanto tiene un alcance considerablemente mayor que sus propios radares, y el Scharnhorst no ve a las fuerzas británicas al mismo tiempo. Los vigías en el Her Majesty's Ship Sheffield vislumbraron la silueta de un barco muy grande, aunque algo fantasmal en la nieve, aguanieve y niebla a su costado de babor, a una distancia de unos 7 millas. No hay premios por adivinar qué era. Las lámparas de señales en el barco envían un mensaje al vicealmirante Robert Burnett: el enemigo está a la vista. La oscuridad se divide por una sola bengala blanca brillante que se arquea por el cielo mientras Belfast dispara una bala de estrella para iluminar el área. A pesar del control de radar para sus armas, como Scharnhorst acaba de comenzar a girar hacia el sur cuando es avistada y comienza el fuego, los proyectiles de Belfast y Sheffield fallan. Norfolk, sin embargo, es un poco más lento al batear cuando se trata de disparar, pero esto le permite hacer ajustes en sus armas para compensar el cambio de dirección de Scharnhorst, y sus cañones de 8 pulgadas disparan 6 andanadas, logrando 3 impactos. Uno de estos impactos realmente no tiene consecuencias. Otro destruye el director de artillería del puerto. Normalmente esto sería un problema, pero en una tormenta de nieve ardiente, básicamente no hay posibilidad de ataque aéreo, así que de nuevo, realmente no es mucho problema. Sin embargo, el tercer impacto es mucho más problemático, destrozando el conjunto de radar delantero de Scharnhorst y dejando al barco ciego en el arco delantero. Esto reduce los propios salvos de respuesta de Scharnhorst a apuntar a los muy breves destellos oscurecidos de disparos que iluminan la noche cada vez que los barcos británicos disparan sus propios salvos. Esto no se ve ayudado por el hecho de que las estrellas de mar de los cruceros ligeros británicos están iluminando la nieve que gira alrededor del barco, haciendo que todo parezca una neblina blanca general. Hay aún más complicaciones, ya que Norfolk está utilizando el propelente estándar de la Royal Navy, lo que deja sus destellos de armas bastante visibles. Belfast y Sheffield están utilizando una nueva munición de destello reducido. Esto hace que los destellos de las armas de Norfolk parezcan mucho más contrastantes con los dos cruceros ligeros, y como resultado, el almirante Bay cree que ha enfrentado algún tipo de acorazado, ya que los dos tipos diferentes de destello de boca de fuego son masivamente diferentes en brillo. En papel, esto puede parecer algo absurdo, pero el crucero pesado Norfolk era en realidad un poco más largo que un acorazado de clase Revenge, por lo que un contorno grande y borroso con 4 torretas gemelas y aparentemente enormes destellos de boca de fuego era comprensiblemente potencialmente confuso. Scharnhorst ha estado dirigiéndose hacia el sur-sureste, lejos de los cruceros británicos, a máxima velocidad, o al menos lo que pasa por máxima velocidad en este clima, durante aproximadamente media hora ahora. Gracias a su proa atlántica y mayor masa, en realidad está superando a los cruceros en una calma total, los 3 cruceros tienen una ventaja de velocidad teórica sobre el Scharnhorst. Sin embargo, en este clima, los cruceros están limitados a unas 24 nudos, mientras que Scharnhorst está entre 28 y 30 nudos. Belfast y Sheffield ya habían dejado de disparar hace algún tiempo, y ahora Norfolk también cesa el fuego a medida que la distancia continúa aumentando. Sin embargo, la maniobra de Scharnhorst no ha sido una retirada completa. Tiene un segundo radar montado en la popa, sin embargo, este radar solo tiene arcos limitados, y parte de la maniobra de alejamiento fue para permitir que este radar se desenmascarara, y por lo tanto para que Scharnhorst tuviera alguna esperanza de disparo preciso, aunque no ha logrado ningún acierto.
La retirada de Scharnhorst no implica que esté abandonando la misión. En este punto, después de alejarse de los cruceros británicos, el barco gira hacia el noreste e intenta rodearlos, aprovechando su mayor velocidad. Sin embargo, el Scharnhorst todavía está en el radar del crucero, y al darse cuenta de lo que el Scharnhorst está intentando hacer, deciden cortar la esquina e intentar encontrarse con él antes de que golpee el convoy, ya que tienen la ventaja de estar más cerca del convoy en primer lugar y no tener que viajar en un arco. Sin embargo, esto significa que los cruceros pierden contacto con el Scharnhorst a medida que se abre el rango y solo tienen que esperar que su posición calculada sea la correcta. Belfast, Norfolk y Sheffield se encuentran con 4 destructores del convoy RA 55A que habían sido ordenados para separarse más temprano en el día para ayudar a asistir con la acción de la flota. Estos son Mosquetero, Inigualable, Oportuno y Virago. Todos ellos serán importantes en la acción posterior. Unos 5 minutos después, la Fuerza Combinada establece contacto por radar con el convoy JBF 50 y 5B, y los destructores se despliegan como una pantalla para los cruceros, mientras comienzan a escoltarlo por delante. Durante los últimos 25 minutos, los cruceros han tenido contactos esporádicos por radar a varias distancias, pero en este momento Belfast hace un contacto sólido a poco más de 30.000 yardas. Es un barco grande y viene desde el sur, así que no hay ninguna sorpresa real cuando los barcos van a las estaciones de acción y se preparan para enfrentarse de nuevo al Scharnhorst. Scharnhorst aparece una vez más en el rango visual, y los cruceros británicos abren fuego de nuevo con un rango de apertura de 11.000 yardas. Al mismo tiempo, se ordena a los 4 destructores que ataquen con torpedos. Sin embargo, las condiciones climáticas son tan malas que la velocidad del destructor se reduce hasta el punto en que no pueden alcanzar al Scharnhorst, aunque el mosquetero abre fuego a un rango muy cercano de 7.000 yardas y sigue disparando durante unos 15 minutos. Aunque los cruceros británicos y posiblemente el mosquetero logran una serie de aciertos durante los 20 minutos intermedios, no logran hacer mucho contra el acorazado alemán. Sin embargo, aproximadamente a mitad de camino del enfrentamiento, un proyectil de 11 pulgadas viene gritando hacia Norfolk, perforando directamente a través de la barbeza de la torreta trasera superpuesta, dejando la torreta fuera de acción. Un segundo proyectil impacta entre los barcos, deshabilitando el radar del Norfolk. Esto no solo significa que la ahora reducida batería principal de Norfolk es incapaz de enfrentarse con precisión al Scharnhorst, sino que también significa que su capacidad para incluso ver el barco ha disminuido bastante significativamente. Una salva de la batería principal también rodea a Sheffield, y varios fragmentos y esquirlas de proyectiles perforan el barco, causando varios daños menores que volverán a atormentar a Sheffield más tarde en la pelea. Sin embargo, a pesar de llevar la ventaja en este enfrentamiento, el Scharnhorst gira y se retira una vez más. Con el mar más calmo, a pesar de las terribles condiciones climáticas con nieve, los cruceros británicos y el Scharnhorst alcanzan una velocidad de alrededor de 28 nudos. Así que, utilizando los radares aún operativos en Sheffield y Belfast, los cruceros mantienen una vigilancia a aproximadamente 14.000 yardas y comienzan a seguir al Scharnhorst, con los destructores siguiendo un poco detrás. El fuego cesa a las 1241 en ambos lados debido a la oscuridad y el aumento del rango, lo que hace prácticamente imposible detectar el impacto de los proyectiles en estas condiciones. Aproximadamente en este momento el almirante Bay parece haber renunciado a la idea de atacar el convoy con el Scharnhorst, pero sabiendo que tiene una cola y que está atrayendo a los cruceros británicos más lejos del convoy, envía una señal a sus propios destructores, indicándoles aproximadamente dónde cree que se encuentra el convoy y ordenándoles que lo ataquen con la esperanza de alejar lo suficiente a los cruceros británicos y a sus propios destructores para dar a sus propios destructores un tiro directo al convoy. Desafortunadamente para él, la posición del convoy que envía fue reportada incorrectamente,
y aunque los destructores alemanes lograrían eludir a las fuerzas británicas combinadas en la zona, en realidad no serían capaces de encontrar el convoy en sí. Sin embargo, los cruceros todavía lo seguían, aunque durante las próximas horas tanto Sheffield como Norfolk tendrían problemas intermitentes con el motor que los obligarían a retroceder. Primero Norfolk, desarrollando problemas por las esquirlas y otros daños sufridos por los impactos de los proyectiles de 11 pulgadas, y luego, más tarde, Sheffield por los impactos fragmentarios. En teoría, esto deja a Belfast solo contra Scharnhorst, pero con el radar roto en Scharnhorst, la artillería de largo alcance es muy difícil e imprecisa, y Belfast está bastante contento de permanecer a larga distancia e informar a todos los demás dónde está el objetivo usando su radar en funcionamiento en lugar de acercarse e intentar enfrentarse a Scharnhorst uno a uno. Según la información del Belfast, el Duke of York y sus escoltas han estado intentando interceptar al Scharnhorst. En este momento, Belfast informa que el Duke of York y su flota aparecen en su radar a una distancia de aproximadamente 40.000 yardas. Del mismo modo, Duke of York ve a Belfast y ordena al crucero ligero disparar una bengala para iluminar el área. Belfast lo hace 7 minutos después y de repente Scharnhorst se encuentra una vez más iluminado por las gigantescas bolas de fuego en el cielo, mientras Belfast dispara rápidamente una serie de salvas de bengalas en el área. El propio radar de Duke of York había detectado al Scharnhorst entrante a 45.500 yardas gracias a la mayor firma de radar de Scharnhorst, y los cañones estaban rastreando para una solución de disparo. Los destructores de escolta del Duke of York también se estaban moviendo para tomar posición para un ataque con torpedos, y Jamaica estaba siguiendo a Duke of York a la distancia. De acuerdo con su plan, Fraser dejó que Scharnhorst se acercara cada vez más en lugar de abrir fuego. Scharnhorst cree que solo está bajo fuego hostigador de Belfast, ya que su radar delantero, recuerda, está roto y no puede ver hacia lo que se dirige. Sin embargo, en este punto, Duke of York abre fuego con su propia estrella de mar. La estrella de mar de 14 pulgadas es significativamente más grande y brillante que la de 6 pulgadas de Belfast. Ilumina un Scharnhorst que aparentemente no esperaba nada de eso, con sus baterías principales entrenadas hacia adelante y hacia atrás en la posición de viaje. Sin embargo, la próxima salva de Duke of York está lejos de ser una estrella de mar inofensiva. Gracias a su radar y la orientación proporcionada por sus sistemas de control de fuego, la primera salva de perforación de armadura desatada por Duke of York logra impactos directos en el Scharnhorst. Estos impactos dañan gravemente al Scharnhorst, inutilizando sus torretas delanteras. El barco gira hacia el norte, mientras Jamaica también abre fuego. Los impactos de Duke of York o Jamaica destruyen el hangar de aviones mientras el barco hace la vuelta, solo para encontrarse con Belfast y Norfolk que vienen en sentido contrario. Así que Scharnhorst acelera sus motores a toda velocidad e intenta dirigirse al este. Duke of York intenta seguir cambiando ligeramente de rumbo por si acaso Scharnhorst ha disparado sus torpedos durante su giro. Para este momento, Scharnhorst está totalmente comprometido con su rumbo hacia el este, con Duke of York y Jamaica lanzando salvas mientras Scharnhorst acumula cada libra de presión de vapor en un intento de escapar. Belfast y Norfolk lanzan algunos proyectiles desde el norte, por si acaso eso ayuda. Mientras tanto, los destructores que escoltan al Duke of York, Savage, Samaras, Scorpion y Stort, se están acercando lentamente al Scharnhorst. Su velocidad relativa de cierre es muy pequeña debido en parte al clima y en parte al hecho de que Scharnhorst es casi tan rápido como ellos. Scharnhorst también comienza a devolver el fuego, desatando un bombardeo que sorprende a los británicos ya que creen que las torretas delanteras están fuera de servicio. Parece ser que la torreta Bruno, la principal torreta delantera de superdisparo, ha sido puesta de nuevo en acción, al menos de manera intermitente, ya que ocasionalmente dispara, pero no al ritmo de la torreta César, la torreta montada en la parte trasera.
El barco se balancea de un lado a otro en su curso, girando para desatar un bombardeo de 2 torretas cuando puede, y luego girando para colocar su popa directamente en el Duque de York para presentar el objetivo más pequeño posible. No logra ningún impacto directo, pero hay una serie de casi aciertos y un par de proyectiles de 11 pulgadas destruyen las líneas de radio y el cable que conecta los sistemas de radar y control de fuego. Los sistemas de radar están fallando en este enfrentamiento con 3 conjuntos en 3 barcos separados inutilizados por impactos que normalmente serían poco dañinos. Sin embargo, en el Duke of York, un valiente o posiblemente suicida teniente sube al mástil en la noche helada y toda la nieve, y empalma los cables de nuevo a mano, devolviendo el radar del Duke of York a su funcionamiento. En este punto, las cosas comienzan a verse un poco mejor para Scharnhorst. Su rapidez indica que la distancia aumenta y Jamaica ya detuvo los disparos, ya que Scharnhorst se ha alejado del alcance efectivo de sus cañones. Además, sus propios salvos, aunque inicialmente algo esporádicos e inexactos, se están volviendo más rápidos y precisos a medida que pasa el tiempo. Y finalmente, todavía lograba mantenerse por delante de los destructores entrantes, por lo que tampoco había torpedos en el agua de los que preocuparse. Pero también es alrededor de este tiempo que todo cambia. Un proyectil de 14 pulgadas del Duque de York entra gritando a larga distancia, golpea. Un proyectil penetra la armadura del barco y deja fuera de servicio una sala de calderas. Esto reduce temporalmente la velocidad del barco a 10 nudos, aunque las reparaciones frenéticas harán que el barco vuelva rápidamente a 22 nudos. Pero en este punto, gracias a la desaceleración temporal y al hecho de que solo están restringidos a 22 nudos, está bastante claro que el Scharnhorst ya no va a poder escapar de sus atacantes, y los destructores han comenzado a acercarse rápidamente. Reconociendo lo inevitable, el almirante Bay envía su última señal de radio a Alemania. Lucharemos hasta que se dispare la última bala. Los destructores Savage y Samaritz se acercan para un ataque de torpedos cuando se encuentran bajo un bombardeo relativamente pesado de la batería secundaria de Scharnhorst. Aunque se ven obligados a tomar medidas evasivas, ninguno es golpeado y el bombardeo no es ni de cerca tan intenso como pensaban que podría ser. Basado en el testimonio de la tripulación de Scharnhorst más tarde, parece que a un buen número de las tripulaciones de la batería secundaria más ligera se les dijo que se refugiaran durante el enfrentamiento principal con Duke of York, y esta orden nunca fue rescindida, lo que llevó a la confusión ya que algunas de las tripulaciones intentan volver a la acción, pero obviamente sus armas no están disparando para esta parte inicial del enfrentamiento. Desafortunadamente, al girar para enfrentarse a Savage y Samuruz, el barco se ha expuesto al ataque de Scorpion y Stord. Scharnhorst toma medidas evasivas, girando en paralelo a las trayectorias de los torpedos, pero aún así recibe un impacto de los 8 disparados. Su mala suerte no termina ahí, sin embargo, ya que girar a esta posición la ha puesto justo en la mira de Savage y Samurats, que salen de debajo del fuego de su batería secundaria y lanzan su propia andanada. Esto es mucho más dañino, logrando 3 impactos en el lado de babor de Scharnhorst, a cambio de que los Samurats finalmente sean golpeados por varios cañones de la batería secundaria de Scharnhorst. Todos los destructores también participan en una furiosa andanada con el Scharnhorst intentando suprimir las mismas armas secundarias. Uno de estos torpedos impacta adyacente a una sala de calderas inundándola y dañando uno de los ejes de la hélice, lo que inmediatamente reduce la velocidad máxima de Scharnhorst a 10 nudos. Una vez más, los equipos de reparación de daños alemanes entran en un modo de reparación frenético, y una vez más la velocidad del barco vuelve a subir entre 20 y 22 nudos. Sin embargo, parece que el daño infligido fue demasiado para las tripulaciones, ya que a partir de este punto la velocidad de Scharnhorst comienza a disminuir gradualmente durante el resto del enfrentamiento. Durante el ataque del destructor, Duke of York y Jamaica han girado el arco y han cerrado el rango lo más rápido posible.
Mientras se desvanece, los dos barcos reabren fuego a poco más de 10.000 yardas de distancia. Al norte, Norfolk y Belfast aparecen, con Sheffield rezagado bastante detrás de ellos. El radar de Norfolk sigue fallando, por lo que tras 2 salvas cesa el fuego debido a la dificultad para calcular bien la distancia. Mientras tanto, Belfast golpea felizmente con su batería de 6 pulgadas. Con las 3 naves disparando aún con guía de radar, y con la distancia reducida a casi quemarropa, el Scharnhorst se convierte en una casa de carnicería de fuego y explosiones en 5 minutos. A pesar de esto, lo que queda de su armamento principal y su batería secundaria que disminuye rápidamente, continúan enfrentándose a Duke of York y Jamaica lo mejor que pueden. Jamaica y Belfast, más los 4 destructores del convoy RA-55A, se acercan y disparan un par de docenas más de torpedos en su dirección general. En este punto, las explosiones esporádicas de municiones y los incendios que se propagan a bordo del barco están básicamente destruyendo cualquier capacidad de combate que le quede. Los cruceros reclaman al menos 3 impactos entre ellos y los destructores hasta 7, aunque la evaluación posterior a la batalla considera que un total de 5 impactos es probablemente lo más preciso. Los informes en torno a este momento están algo confundidos por el hecho de que el Scharnhorst se había inclinado fuertemente hacia estribor y la mayoría de la tripulación estaba en medio de los preparativos para abandonar el barco, aunque uno de los supervivientes confirmó a los británicos que se anotaron 3 impactos en rápida sucesión en el lado de estribor, lo que indica impactos del mismo salvo de torpedos de un solo barco. Después de haber disparado los torpedos de un lado, Belfast ha dado la vuelta para disparar los torpedos del otro lado, solo para descubrir que todo lo que puede ver del Scharnhorst es una conglomeración de humo, niebla, nieve y vapor iluminado en rojo y naranja por el resplandor de un barco en llamas en algún lugar del interior. Belfast se abstiene de disparar. Según los relatos de su tripulación, en este momento el Scharnhorst se hunde con sus hélices aún girando. Momentos después hay algún tipo de explosión significativa mientras el barco se dirige hacia el fondo que se siente y se escucha a bordo de todos los barcos británicos, aunque el hundimiento en sí no es visto por esos barcos británicos debido al humo y al resplandor de los incendios. Desafortunadamente, en sus estertores de muerte, el Scharnhorst arrastra consigo a la mayoría de los 1968 hombres a bordo. Unos pocos cientos han logrado salir del barco, pero están en agua ártica congelada y con poca visibilidad para cuando los barcos británicos se acercan con redes y cuerdas para rescatar a los sobrevivientes, solo 36 han sobrevivido. Ninguno de los sobrevivientes son oficiales, siendo el prisionero más antiguo el equivalente a un suboficial interino. Se hicieron varias observaciones notables a partir de esta acción. En primer lugar, el destructor noruego Stord había mostrado una antipatía notable y algo comprensible hacia el Scharnhorst, navegando hasta 1500 yardas, disparando a la nave con sus cañones de 420 milímetros, todo el camino de entrada y salida, disparando sus torpedos a quemarropa. En segundo lugar, la batalla fue una clara demostración de la necesidad de radar en cualquier enfrentamiento de barcos. En teoría, Scharnhorst debería haber podido lidiar con cualquiera o todos sus oponentes hasta que se encontró con Duke of York, incluyendo todo el grupo de cruceros. Solo el Duke of York en sí mismo representaba una amenaza existencial para el barco alemán, pero la pérdida de su radar delantero justo al inicio del enfrentamiento le dio la vuelta a la situación, forzándola a retirarse de los cruceros cuando estos se mantuvieron a larga distancia usando su propio radar, y luego obstaculizando su capacidad para contraatacar a los destructores. También la dejó completamente ciega al acercamiento del Duke of York, y al mismo tiempo la información transmitida por radar permitió al Duke of York medio incapacitar al Scharnhorst en su salva inicial, un hecho muy lejos de los enfrentamientos anteriores cuando se necesitaban muchas salvos iniciales para ajustar el rango. Esta sería la penúltima batalla de acorazados en la historia, y la batalla del estrecho de Surigao,
la última batalla de acorazados, también mostraría el inmenso valor del radar de artillería. Y finalmente, por supuesto, como una observación digna de mención, estaba la resistencia del propio Scharnhorst. Atrapada, acorralada y superada en números, sin embargo, había hecho lo que Bay había dicho y luchó hasta la última bala. Más tarde en la noche, el almirante Fraser informó a sus oficiales con la frase que también termina la guía de 5 minutos para el Scharnhorst. Caballeros, la batalla contra Scharnhorst ha terminado en victoria para nosotros. Espero que si alguno de ustedes alguna vez es llamado a liderar un barco en acción contra un oponente muchas veces superior, comanden su barco tan gallardamente como se comandó el Scharnhorst hoy.